En este nuevo video vamos a trabajar dos cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es valencia y vamos a trabajar lo que son los números de oxidación. Iniciamos entonces con valencia y decimos que valencia es la cantidad de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir al unirse con otros. Estos enlaces o estos electrones, ¿verdad?, son los que permiten realizar los enlaces químicos, que pueden ser de varios tipos, ¿verdad? Cualquier sustancia que nosotros conozcamos es por la unión de estos electrones de valencia. ¿Para qué se usa? Se usa, ¿verdad?, para describir el poder que tiene un elemento para combinarse con otro. Usamos los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía, ¿verdad? Acá vemos un átomo que tiene 4 niveles y el cuarto nivel se le llama entonces capa de valencia, y ahí encontramos a los electrones de valencia. Los electrones de valencia entonces son los electrones del nivel más exterior de un átomo y son los que permiten que se creen los enlaces. Veamos el ejemplo que tenemos acá sobre el elemento sodio. Este elemento sodio entonces tiene 3 niveles de energía. En el primer nivel de energía hay 2 electrones, en el segundo nivel de energía hay 8 electrones y en el tercer nivel de energía hay solamente un electrón, ¿verdad? Acá podemos ver en su configuración electrónica que dice 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entonces el tercer nivel de energía es el nivel de valencia y el único electrón, ¿verdad?, que dice 3s1 es su electrón de valencia. El sodio es un elemento metal que tiende a perder esos electrones. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que son los electrones de valencia. Para los elementos del grupo A, ¿verdad?, el grupo al que pertenecen nos puede indicar cuántos electrones de valencia tiene. Por ejemplo, el litio pertenece al grupo 1A, entonces tiene un electrón de valencia. El magnesio pertenece al grupo 2A, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. El aluminio pertenece al grupo 3A, entonces tiene 3 electrones, ¿verdad? Y así vamos a ir hablando de todos los elementos de la familia A. El carbono, que está en la 4A, tiene 4 electrones. El fósforo, que está en la 5A, tiene 5 electrones. El oxígeno, que está en la familia 6A, tiene 6 electrones. Y el bromo, ¿verdad?, que está en la familia 7A, tiene 7 electrones de valencia. Bueno, ahora vamos a trabajar, ¿verdad?, sobre lo que son los números de oxidación. Y se denomina número de oxidación a la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones de enlace se distribuyen según ciertas reglas. O podemos decir también, ¿verdad?, que es el número entero que representa el número de electrones que un átomo ha ganado, ha perdido o ha compartido cuando forma un compuesto químico. Como dijimos, para asignar números de oxidación se requieren de ciertas reglas y vamos a ver cada una de ellas, ¿verdad? La regla número 1 dice que el número de oxidación de un elemento sin combinar o en estado libre es siempre 0. Y también, ¿verdad?, es 0 para las moléculas simples o diatómicas, ¿verdad? Acá vamos a ver algunos ejemplos en el cual tenemos al litio y le colocamos su número de oxidación de 0. El calcio también 0 y así, ¿verdad? Cualquier elemento entonces en estado libre, su número de oxidación va a ser de 0. Decíamos también de las moléculas diatómicas, ¿verdad? Las moléculas diatómicas son cuando es un solo elemento que tiene 2 átomos, como por ejemplo el oxígeno 2, que tiene 2 átomos y se encuentra en estado gaseoso. Su número de oxidación entonces se le coloca arriba y es de 0. Y así tenemos varias moléculas diatómicas como el cloro, el bromo, el hidrógeno, el nitrógeno y el flúor, ¿verdad? Entonces a cada una le asignamos su número de oxidación de 0. La regla número 2 entonces nos habla sobre el elemento oxígeno y dice así, ¿verdad? El número de oxidación del oxígeno al combinarse es de -2, excepto en los peróxidos, que va a ser de -1. Bueno, el oxígeno es uno de los elementos que se combina con la mayor cantidad de elementos de la tabla periódica. Ahora puede formar óxidos, anhídridos, sales, forma una gran cantidad de compuestos, ¿verdad? Entonces cada vez que veamos el oxígeno combinado vamos a colocarle su número de oxidación de -2. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, para ver si no es un peróxido.
y un peróxido va a ser de -1, ¿verdad? Acá tenemos varios ejemplos. Tenemos el óxido de potasio y le colocamos -2. Tenemos el óxido de sodio, -2, ¿verdad? Óxido de calcio, -2. Y así tenemos varias sustancias. Por ejemplo, acá está el manganato de potasio, le colocamos -2. El ácido sulfúrico y le colocamos -2, ¿verdad? Pero cuando tengamos un peróxido, vamos a colocarle entonces como su número de oxidación el -1. Acá tenemos el agua oxigenada, que es un peróxido, y el oxígeno entonces lleva -1. Cuando es una molécula en estado libre, su número de oxidación va a ser 0, según la regla anterior. Y ¿verdad? Aquí tenemos varias excepciones para lo que es el elemento oxígeno. Vamos con la regla número 3. La regla número 3 nos habla sobre el elemento hidrógeno y tenemos que este elemento al combinarse su número de oxidación va a ser de +1, exceptuando en los hidruros metálicos que es de -1. Bueno, entonces acá por ejemplo tenemos el agua, ahora un compuesto en el cual el hidrógeno va a ser +1. Tenemos el ácido clorhídrico que va a ser +1. Tenemos el ácido sulfídrico en el cual va a ser +1. Esto, ¿verdad? Cualquier compuesto va a ser +1 el número de oxidación del hidrógeno, excepto, dice la regla, en los hidruros. Y los hidruros, ¿verdad? Son la combinación de un elemento metal con el hidrógeno. Entonces acá tenemos litio, que es un metal, con el hidrógeno. El hidrógeno, su número de oxidación es entonces de -1. Y tenemos acá, ¿verdad? Varios hidruros en el cual vamos a colocarle al hidrógeno el -1. Veamos la regla número 4. La regla número 4 me dice que el número de oxidación de los elementos del grupo 1A al combinarse es de +1. Como vimos anteriormente, ¿verdad? La valencia, cuando estamos hablando del grupo 1A, el electrón de valencia va a ser 1. Entonces, por esa razón también es 1 el número de oxidación para esos elementos. Acá tenemos varios ejemplos. En la familia 1A podemos encontrar, ¿verdad? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, que son los elementos de esta columna. Entonces, cada vez que los encontremos combinados con algún otro elemento, su número de oxidación va a ser +1. Por ejemplo, acá está litio con hidrógeno, es +1 su número de oxidación. Está sodio con cloro, es +1 el número de oxidación del sodio. Acá aparece rubidio con manganeso y oxígeno. El rubidio va a ser su número de oxidación de +1, ¿verdad? Eso es la regla número 4. Veamos ahora la regla número 5. En esta regla nos dice que el número de oxidación de los elementos del grupo 2A al combinarse es de +2. En este grupo 2A, ¿verdad? Podemos encontrar el berilio, el magnesio, el calcio, el bario y el radio. Ahora son los elementos de esta familia. Acá entonces podemos ver el magnesio unido con el oxígeno. El oxígeno usa su número de oxidación -2 y el magnesio su número de oxidación +2 por pertenecer a la columna 2A. Acá tenemos un ejemplo con el calcio. El calcio está usando su número de oxidación de +2 por pertenecer a la columna 2A. El bario igual es un elemento de esta columna, entonces tiene que usar el +2 al combinarse con otro elemento. Vamos entonces a la última de las reglas, que es la regla número 6, y dice que esta regla que la suma de los números de oxidación de todos los elementos en una fórmula tiene que ser igual a 0. Significa que la carga eléctrica me tiene que quedar neutra. Veamos acá algunos ejemplos. Tenemos el perclorato de sodio. El perclorato de sodio, su fórmula química es NaClO4. Acá entonces nosotros tenemos que ver qué números de oxidación utilizaron todos los elementos para que al final la carga me quede de 0. Como nosotros sabemos, ¿verdad? El oxígeno utiliza entonces número de oxidación de -2. El sodio utiliza número de oxidación de +1, ¿verdad? Estas son las reglas para el oxígeno y para los elementos de la columna 1A. Para saber el total de carga eléctrica, entonces tenemos que multiplicar los valores que están abajo de la fórmula con su número de oxidación. Por ejemplo, acá en el oxígeno vemos un subíndice de 4, entonces ese 4 lo multiplicamos por -2 y me va a dar una carga eléctrica de -8. El sodio no se ve nada acá en la fórmula, entonces indica que hay un 1, entonces multiplicamos 1 por 1 y me da +1 de carga eléctrica.
Tenemos entonces 8 negativos y un positivo. Nos hace falta la carga positiva del cloro para hacer que esto se vuelva a cero. Entonces, ¿verdad? Haciendo una operación matemática, sabemos que si tenemos 8 negativos y un positivo, nos hace falta 7 positivos para que esto se vuelva a cero, ¿verdad? Entonces el cloro significa que utilizó como número de oxidación el más 7. Entonces tenemos 1 más 7 son 8 y 8 menos 8 es ya el cero de carga eléctrica. Veamos otro ejemplo más. Tenemos acá el ácido sulfúrico, en el cual vamos a colocarle el número de oxidación a los elementos que nosotros conocemos. Al oxígeno le colocamos entonces número de oxidación de -2, al hidrógeno le colocamos número de oxidación de +1 y multiplicamos subíndice por carga eléctrica. Ahora entonces tendríamos 4 por -2 y me da -8, 2 por 1 y me da +2. Tengo 2 positivos y 8 negativos, ¿verdad? Para obtener el 0 entonces me hace falta 6 positivo, lo que indica que el azufre utilizó su número de oxidación de +6. Así tenemos 2 más 6 son 8 y 8 menos 8 ya me da el 0. Por último, para el último ejemplo, vamos a trabajar el ácido nítrico, que su fórmula química es HNO3. ¿Verdad? Colocamos nuevamente números de oxidación conocidos y el que conozco sería el oxígeno, que es -2, y el hidrógeno, que es de +1. Multiplicamos cargas eléctricas, 3 por -2 me da -6, aquí no se ve nada, entonces tenemos 1 por 1 que me da +1. Tenemos 6 negativos y un positivo, significa que la carga eléctrica que me hace falta es el +5, ¿verdad? Entonces el nitrógeno utilizó como número de oxidación +5 para tener 6 positivos y 6 negativos y así cumplir la última de las reglas, que me dice que la carga eléctrica tiene que ser de 0. Estos son entonces los números de oxidación. Muchas gracias.